Investigaciones Sociales de la UNAM en México. Y hago investigación sobre cuestiones rurales y esta vez estoy haciendo una investigación vinculando hegemonía estadounidense desde una perspectiva histórica con la cuestión alimentaria. Bueno, acá como ven consiste en analizar el papel que juegan los alimentos en la lucha por la hegemonía que ocurre durante la crisis capitalista y alimentaria, así como su impacto sobre los países latinoamericanos. Primero voy a hacer una introducción, luego la lucha por la hegemonía y los alimentos durante el neoliberalismo, las crisis capitalista y alimentaria, la lucha por la hegemonía en la etapa de transición y el papel de los alimentos básicos, los alimentos y la crisis de hegemonía y el impacto de la lucha por la hegemonía en los países latinoamericanos y finalmente conclusiones. Bueno, los alimentos han tenido un papel muy importante en la hegemonía mundial. Durante la posguerra, Estados Unidos impulsa lo que llamó la ayuda alimentaria, que tenía como objetivo fundamental enfrentar la Guerra Fría con la Unión Soviética y, aunque este era el objetivo fundamental, en realidad sirvió para alinear a un conjunto de países que requerían los alimentos, alinearlos en un conflicto en el que prácticamente no tenía nada que ver. A través de una ley, la PL 480, que Estados Unidos sacaba sus excedentes colocándolos en los países, pero fundamentalmente con trigo. Como el trigo no es un alimento básico de América Latina, entonces tuvo que, digamos, meter ese producto casi que a sangre y fuego. Aunque se planteaba como ayuda alimentaria, en realidad fue un mecanismo para colocar los excedentes y, como ya decía, para alinear a los países en el conflicto de la Guerra Fría. Durante el neoliberalismo, Estados Unidos enfrenta a otros rivales que son Japón y Alemania, y ellos sobre todo Alemania y Europa, se habían convertido en potencias alimentarias después de la Segunda Guerra Mundial, después del periodo de la posguerra. Entonces Estados Unidos lo que intenta es meter sus excedentes en estos países y para eso impulsa una política de desvalorización de los granos básicos, pero tanto Japón como Europa se protegen y no dejan entrar estos alimentos. Y finalmente quien acaba siendo, digamos, dominado por Estados Unidos son los países subdesarrollados. 2001-2002, que es la etapa de transición de crisis capitalista, y que vamos a ver cuál es el papel que juegan los alimentos en la lucha por la hegemonía. Entonces, digamos, aunque Estados Unidos ha usado los alimentos como un arma importante de lucha, actualmente y después de la etapa neoliberal, el 72% de los países son dependientes alimentariamente, cuando en la posguerra la mayoría eran autosuficientes, después de la posguerra. Bueno, entonces, ya directamente entrando en los alimentos, lo que yo planteo es que viene una fractura de la hegemonía económica de Estados Unidos cuando declina su productividad del trabajo en relación a sus rivales Japón y Alemania, y entonces va a utilizar dos estrategias para subsanar esta fractura, que son las finanzas y los alimentos. Impulsa la desregulación financiera, y en esta desregulación financiera en el gobierno de Clinton se logra que las materias primas se conviertan en objetos financiarizados, en commodities. Antes no era, sino que se logra que sean, y que por tanto sean objetos de especulación a futuro. Como yo decía, Estados Unidos había desvalorizado los productos. Por ejemplo, el trigo se vendía un 45% por debajo de su costo en Estados Unidos y el maíz un 25% por debajo del costo. Entonces viene una desvalorización. Obviamente que los capitales financieros no iban a invertir en las commodities con esos precios tan bajos porque no era redituable. Como digo, la desvalorización impidió que se financiaran las commodities.
Sin embargo, en la crisis capitalista, bueno, viene entonces la crisis capitalista y alimentaria, pues nosotros planteamos que la sobreproducción y sobreacumulación de los años 70 no fue superada, fue resuelta por el dominio del capital financiero sobre el productivo. Cuando vienen las crisis de las .com en el 2001-2002, Estados Unidos baja las tasas de interés precisamente para impulsar la recuperación, entonces hay un endeudamiento masivo, era muy barato, digamos, endeudarse, y cuando en 2005 Estados Unidos aumenta las tasas de interés, pues viene la famosa crisis hipotecaria de toda la gente que había comprado casas y que después ya no tiene con qué pagarlas. Esta crisis hipotecaria se convierte luego en crisis alimentaria porque los flujos de inversión especulativa que estaban en las casas, cuando viene la crisis, huyen hacia las commodities como efecto refugio y entonces se disparan los precios de los alimentos. Y bueno, como saben ustedes, ese mismo año del 2008 se viene el lunes negro de septiembre con la crisis financiera y en 2009 la verdadera y real la crisis productiva. Bueno, sobre la crisis alimentaria, entendemos por crisis alimentaria un aumento estructural de los precios de los alimentos en el contexto del dominio de las grandes empresas transnacionales y la financiarización de las commodities que ha generado un proceso de aumento de la pobreza, la marginalidad y la desnutrición en el ámbito mundial. Las causas, pues, son precisamente cuando dije que con Clinton se hace la desregulación financiera y los alimentos entran a la esfera especulativa. En esos años no ocurrió nada, pero cuando aumentan los precios, entonces sí, el capital financiero especulativo se ve atraído para llevar sus flujos hacia los alimentos, y esta, desde mi perspectiva, es la causa fundamental de la crisis alimentaria. Si los alimentos no estuvieran financiarizados, no hubiera ocurrido la crisis alimentaria, fundamentalmente porque nunca hubo desabasto, nunca hubo un déficit real de producción ni de arroz ni de trigo. Entonces, las causas, por eso tenemos que entender que la crisis alimentaria no es un proceso insolayable, producto de la globalización, es producto de una estrategia de dominio, de la estrategia de utilizar las finanzas y los alimentos para enfrentar a sus rivales. Bueno, decíamos, el mecanismo es el efecto refugio. La primera fase de la crisis alimentaria es en el 2008, cuando el arroz subió muchísimo de precio. Nos han dicho que la crisis alimentaria es porque los agrocombustibles y que se desvía la producción de maíz hacia el etanol. Entonces, como dice un autor, Walden Bello, dice, la primera fase fue comandada por el arroz y el arroz no se usa para agrocombustibles. Entonces esto refuerza la idea de que tiene un carácter más financiero. La segunda fase, el cultivo que más sube de precio es el trigo, que tampoco se usa para agrocombustible. Bueno, las consecuencias es que a esa etapa de desvalorización de los 90 sigue una etapa que es la que estamos viviendo actualmente de revalorización de las materias primas y de los alimentos básicos. Y bueno, esto, aquí ven ustedes los precios de los granos básicos. Vean cómo se dispara el arroz en el 2007-2008, que es el cultivo que comanda esta etapa de la crisis. Y aquí ya vemos más completo porque va desde el 2000 hasta el 2012. Entonces tenemos el pico del 2008 y luego el pico del 2011, que es cuando comanda el trigo, la segunda fase de la crisis alimentaria. Se tienen que conjuntar una debilidad financiera, debilidad del dólar, o como cuando había esta crisis de las hipotecarias, junto con un desastre natural que hace una incertidumbre alimentaria mundial, se restringen las exportaciones y esa conjunción hace que sean atractivos las materias primas para que los flujos especulativos vengan, inviertan allí y entonces se disparan los precios. Bueno, la etapa de la transición, decíamos en el 2001-2002, cuando viene las .com, Estados Unidos baja las tasas de interés precisamente para estimular la recuperación, y viene una devaluación del dólar de un 44% en relación al euro. Al devaluarse el dólar aumentan los precios del petróleo porque los precios del petróleo están en dólares. Entonces cuando baja el dólar, los países productores de petróleo suben el precio del petróleo. Eso también pasó en los años 70.
Entonces ahí también tenemos que el precio del petróleo no es un resultado insolayable ni nada, sino que tiene que ver con cómo Estados Unidos está manejando las finanzas a nivel mundial. Devalúa el dólar, aumentan los precios del petróleo. Aquí ven el pico del petróleo del 2008 y luego el pico otra vez de la segunda etapa de la crisis alimentaria. Bueno, esta crisis, digamos, tiene que ver con declive de las reservas probadas en México y en el Mar del Norte. Estados Unidos pierde el control de los precios del petróleo, invade a Irak con la idea precisamente de recuperar el control de los precios del petróleo y de recuperar el petróleo que abastece a sus rivales. Y bueno, sabemos que viene una derrota virtual. Entonces inicia esta crisis de hegemonía y va a impulsar dos estrategias en el terreno de los alimentos: el impulso de los agrocombustibles para intentar controlar el precio del petróleo y la financiarización de las commodities. El uso de los alimentos contra China, India y los países petroleros, porque China e India, aunque son autosuficientes en alimentos, importan soya, pero tienen poblaciones demasiado grandes que en cualquier momento pueden tener una fragilidad, y pues los países petroleros todos son dependientes de alimentos. Entonces va a usar los alimentos para golpear a estos países. Y en nuestros países, a pesar de que los precios están altos, va a imponer precios por debajo de los internacionales. Entonces Estados Unidos es uno de los países que más se ha beneficiado de la crisis alimentaria porque él es un gran productor excedentario de granos y gran exportador. Bueno, los países rivales tampoco se quedan de manos atadas, porque lo que van a hacer es este proceso de deslocalización, donde van a invertir, van a comprar tierras en otros países para invertir en la producción de alimentos y abastecerse de estos alimentos. Lo cual ha generado, como en todas las crisis, una guerra como colonial por el espacio que está ocurriendo a nivel de todo el mundo, sobre todo de los países del sur, donde es barata el agua, los recursos y la fuerza de trabajo. Bueno, ¿cuál es el impacto de la lucha agroalimentaria en América Latina? Pues el incremento de la inflación, personas con hambre que crecieron y llegan al mismo nivel de 1990. Entre los países más golpeados fue Haití, donde hasta se destituyó al primer ministro. Y bueno, de estos datos que les dan idea de cómo ha impactado la crisis alimentaria en nuestros países. La expansión espacial, 20 millones de hectáreas objeto de transacciones, despojo de las comunidades, y esto está llevando a que se empiece a hablar incluso ya de la desaparición o el fin de la pequeña agricultura familiar. Bueno, para concluir entonces, los alimentos tienen un papel central en la lucha por la hegemonía mundial. Este rol se refuerza con las crisis capitalista y alimentaria. La estrategia de dominio financiero fragiliza la agricultura mundial y potencia los alimentos como arma de lucha. El avance espacial constituye una salida a la crisis capitalista, porque es precisamente la caída de la tasa de ganancia en los países desarrollados por la crisis capitalista que está llevando a los capitales a buscar otros áreas de inversión más rentable, y esto ha sido la producción de alimentos básicos, la producción de agrocombustibles en los países del sur. Entonces, este avance espacial es una salida a la crisis capitalista, pero al mismo tiempo los alimentos frenan la salida de la crisis capitalista porque están caros, y eso eleva los salarios, tiene un impacto sobre los salarios y sobre las materias primas, que aumentan los costos para el capital. Entonces vemos cómo la crisis alimentaria tiene una parte que frena la crisis capitalista, pero al mismo tiempo tiene otra que le da una salida. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Soy Aldo Durán, profesor de la Universidad Federal de Uberlândia, vivo en el Brasil, soy boliviano, estoy viviendo en el Brasil más de 20-25 años. Y eventualmente va a salir algún portuñol, entonces yo voy a hablar en español, ¿está bien? Mi presentación. Mi tema sobre la política exterior del boliviana bajo el gobierno de Evo Morales es un artículo. Patricio, tú me alertas, porque si no, yo voy a hacer una palestra. Entonces, mi trabajo comenzó en 2008 y continúo todavía trabajando sobre ese tema.
en la medida que el tema de la política exterior de los gobiernos, en el caso del gobierno Morales, él cambió, redefinió su política exterior. Pero ¿por qué redefinió? Claro, hubo una modificación del régimen político con la conquista del aparato gubernamental por Morales en 2006, y esa política exterior está articulada a la política interna, ¿cierto? En el ámbito de las políticas de la diplomacia y relaciones exteriores, en el ámbito de las relaciones internacionales se discute más la formalidad de las relaciones entre los países. Uno que otros trabajos van a enfocar la articulación entre la política exterior y la política interna. Entonces, ¿qué yo hago? Para que el análisis sea más consistente y un poco crítico, vamos a hablar en esos términos más humildes, lo que queremos es esa articulación. Yo descubro que en la política interna del gobierno Morales, la política exterior estuvo determinada, la política exterior del gobierno Morales, determinada por la política de que yo llamo de concertación conflictiva. Entonces, ¿qué pasó? Después del 2006 que entró el gobierno dinamizado por los movimientos populares en Bolivia, indígenas y campesinos, la pauta de reivindicaciones pasaba por una discusión de la asamblea, de una asamblea constituyente para crear una nueva constitución, y los grupos populares y del movimiento campesino e indígena creían que era el momento de presionar al gobierno para que instale la asamblea constituyente. Instalada la asamblea constituyente, el gobierno Morales, dirigido por el partido del movimiento al socialismo, ellos van a intentar colocar ya, eso descubro a partir de 2007-2008, a través de la política del Estado, de que el gobierno Morales y el partido gobernista, ellos bloquean el proceso de ampliación de la democracia participativa, ¿cierto? Que estaba muy fuerte en aquel momento, y muchos de los grupos campesinos, indígenas y sectores de los trabajadores urbanos, como sectores de la COP, Central Obrera Boliviana, ellos salen en disparada, vamos a hablar de ese término, la verdad, se desligan del movimiento direccionado por Morales y su partido. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente, ya en la Asamblea Constituyente está ocurriendo una situación de esa concertación conflictiva con la derecha o con la oposición, ¿cierto? El otro punto de esa política externa, interna, y que repercute en la política exterior, es que el gobierno Morales, la otra pauta de reivindicación de las masas era la nacionalización del gas y del petróleo, ¿no? ¿Qué pasó? Nacionalizó solamente el gobierno Morales el subsuelo o el suelo donde las grandes empresas petroleras extraen el petróleo y el gas al precio, vamos a utilizar un término del Brasil, al precio de banana. ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó? El gobierno solamente aumentó el impuesto de la extracción, solamente nacionalizó el suelo, como decir, el suelo aquí es boliviano, ¿no? Pero las empresas van a continuar extrayendo el petróleo, todas, la Repsol, la YPF de Argentina, de España, tenga la Petrobras, y tienen las otras filiadas a la Chevron y a la Shell, ¿no? Que estaban lá con otro nombre en Bolivia. ¿Y qué pasó? Entonces, si el impuesto era 10 centavos, el gobierno solo colocó para 50 centavos. Más o menos es la proporción, no es bien así, ¿no? Pero esa es la lógica. Entonces la nacionalización de los hidrocarbonetos y del gas solamente consiguió nacionalizar el subsuelo, pero mantuvo la gran, digamos, las grandes concesiones, ¿no? A esas empresas petroleras. Tanto es que la Petrobras
que es una empresa mixta, ¿no? Que tiene gran inversión del capital extranjero, que no aparece, está allá y no salió de Bolivia. Las otras empresas continúan allá también, mismo el gobierno Morales, mismo haciendo la nacionalización del petróleo o del gas. Y el otro punto de la pauta de la reivindicación de las masas populares campesinas e indígenas era la reforma agraria, ¿no? En la reforma agraria, que era una reivindicación de las grandes masas campesinas y principalmente indígenas en Bolivia, la reforma agraria del gobierno solamente distribuyó tierras fiscales, ¿cierto?, a su base social de apoyo, que esa base social de apoyo son los campesinos, ¿no? Los indígenas, que son también son en minoría en relación a los campesinos, también vieron con gran expectativa la reforma agraria, y no solo la reforma agraria, ellos querían el territorio, que es completamente diferente de la reforma agraria. Entonces en Bolivia hay una alta discusión teórica y en la práctica sobre la cuestión indígena, que aparece en parte también en el Ecuador, ¿no? Pero en Bolivia aparece en la década de los 90, ya en el periodo neoliberal, la reivindicación por la reforma agraria y también por territorio. ¿Eso significa territorio? ¿Qué significa eso? Significa que los indígenas que vivieron mucho tiempo en sus tierras y que las clases dominantes siempre expulsaron, robaron la tierra de esos indígenas, aquello que quedó ellos quieren administrar como si fuera un municipio. Ellos colocar sus propias autoridades. Entonces eso significa el territorio. Bueno, en la Asamblea Constituyente se discutió todo eso, pero en la reforma agraria implementada por el gobierno Morales ocurre solamente una reforma agraria no clásica, da tierra para los campesinos, lejos de la frontera agrícola, ¿está cierto? Pero con una ayuda mínima para esos campesinos y conclusión, no hubo una reforma agraria consistente, porque el problema principal que en la